para mí es una alegría poder seguir con mis compañeros que estamos en esta serie en el Evangelio de Marcos, Nuevos Comienzos. Y vamos a abrir el texto bíblico, capítulo 11, versículo 15 a versículo de número 19. Mientras abrimos el texto bíblico, en esta semana que hemos sido sorprendidos por una noticia tan triste al final del domingo pasado y acompañando toda la historia, las historias, ¿no?, de familias involucradas en este terrible accidente de Adamuz, no dejo de pensar sobre la brevedad de la vida y cómo cristianos debemos siempre de estar preparados para el día que Él venga o el día que Él nos llame. Que el Señor nos encuentre preparados para este día y que el Señor consuele cada corazón de las familias involucradas y que pasa un momento de mucho dolor. Encontramos Marcos 11, el texto, y así está escrito. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito? Me imagino Jesús hablando fuerte para que todos pudieran escuchar su voz poderosa. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros habéis convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Oremos. Señor, gracias por este texto y pedimos, Señor, que hable a nuestro corazón. Hemos cantado a ti, celebramos tu nombre con canciones y ahora, Señor, rogamos que hable a nuestro corazón. Pedimos en nombre de Jesús. Amén. Y cuando puedo, no sé si Plácido, gracias hermano, porque siento ya mi garganta un poco seca. Quería dar a esta reflexión de este domingo el título: El celo del Rey por el verdadero templo. Y hermanos, la entrada triunfal de Jesús, primero poner un poquito el contexto, ¿no? Era cerca de la Pascua. Y conocemos este texto donde es llamado como la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén. Y estuvo marcado por aplausos, por muchas aclamaciones, ¿no? La gente estaba feliz porque ahí venía el Mesías, a punto de que la gente gritaba: Hosana, bendito que viene el nombre del Señor. Pues es necesario decirlo con claridad, algo importante en este contexto que vamos a adentrar ahora. Porque aquel no era solo un momento de celebración, era el inicio, gracias, Plácido, del juicio. Porque el pueblo anhelaba un libertador. Jesús entonces era esperado como este líder político, pero él venía como un juez espiritual. El pueblo esperaba a un rey que expulsara a Roma. Jesús vino a poner en descubierto el pecado que se había instalado ahí en Jerusalén. El pueblo celebraba y Jesús, montado en su pollino,
observaba. Y Marcos, el evangelista, nos dice algo muy impresionante. Porque después de entrar en Jerusalén, Jesús, es algo muy curioso, Jesús no va al palacio de Herodes. Jesús no fue a la fortaleza Antonia. Jesús no fue a las casas de los poderosos de Jerusalén. Jesús fue al templo. ¿Y por qué esto? Porque el problema más grave que enfrentaba Israel no era un problema político, era un problema espiritual. El mayor desvío no estaba en las calles de la ciudad de Jerusalén, estaba en el corazón del culto. Tengo ahí una imagen para entender un poquito lo que era la fortaleza Antonia. Era un lugar, ahí está marcado, ¿veis? Al lado, cerquita del templo, ¿ves? La fortaleza Antonia. Era una imponente construcción romana, era un símbolo para la ciudad de Israel, levantada junto al templo. A propósito, era vecino al templo, y de allí los soldados armados vigilaban cada movimiento del pueblo. Era una señal de que ahí estaban los romanos. Era una señal que decía, aquí quien manda somos nosotros. Era el cuartel general del poder romano en Jerusalén. Un símbolo visible de la dominación extranjera. Como decía, muchos judíos esperaban que al entrar en la ciudad de Jerusalén, Jesús fuera primero a la fortaleza, expulsar a los romanos, derribaran estas personas del poder. Era un poder opresor. Y pudiera resolver por fin el problema político de Israel. Pero esta no era el plan del Señor. Esta no era la expectativa que tenía Jesús. De sencillo, Jesús ignora la fortaleza Antonia, pasa junto al poder militar y entra al templo. Porque el mayor enemigo de Israel no estaba afuera, hermanos. No eran los romanos, no eran aquellos que empuñaban espadas, estaban dentro, estaban vestidos con ropas religiosas. Porque, queridos hermanos, Roma oprimía con la fuerza de las armas y el pecado corrompía bajo el disfraz de la piedad. Roma dominaba los cuerpos por fuera y el pecado esclavizaba las almas por dentro. Por eso Jesús no comienza una revolución contra Roma. Nunca ha sido su objetivo. Comienza un juicio contra la falsa religión. Porque el problema más grave no era Roma fuera del templo, sino el pecado dentro del templo. Y cuando el rey entra por la ciudad santa, va directamente al corazón de la religión y allí entonces encuentra algo que le entristece y le indigna. Y ante este escenario, y para comprender la gravedad del gesto de Jesús en lo que vamos a avanzar y comprender del texto leído, necesitamos mirar aquello que el templo debería hacer según el propósito de Dios. Ahí voy para nuestro primer punto de esta reflexión. El templo, glorioso en su origen y corrompido en la práctica. Dice el versículo 15, y llegaron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo. El templo de Jerusalén, hermanos, no era un edificio cualquiera. Era una institución pactual. Era el centro de la vida religiosa de Israel. Allí Dios había puesto su nombre. No era un lugar cualquiera, un edificio cualquiera en la ciudad. Allí se realizaban sacrificios.
Allí el pueblo se acercaba a Dios mediante la sangre derramada en el altar. Pero queridos, necesitamos comprender algo fundamental. El templo marca algo muy importante hasta este momento, pero nunca fue un fin en sí mismo. Era una sombra. Era una sombra de lo que venía. Era algo que apuntaba a algo mayor. Anunciaba y debería ser para anunciar a alguien mayor. El templo nunca fue un fin en sí mismo. El templo hablaba de un sacrificio perfecto que aún había de venir. Hablaba de un mediador definitivo. Hablaba de una presencia de Dios que ya no estaría limitada a un edificio hecho por manos humanas. Jesús entra en el templo no como un peregrino, no como un adorador más, sino como el Señor del templo, el dueño del templo. No viene a reformar el sistema. El Señor viene a anunciar su final. No viene solo para corregir los excesos que había, viene para declarar que aquella casa había perdido su propósito. Mira, el templo seguía lleno de rituales. Muchos rituales había, rituales antiguos, pero vacío, completamente vacío de reverencias. El templo estaba lleno de actividades, de agendas, pero pobre de adoración. Lleno de hojas, pero con nada de frutos. Y cuando comprendemos la gloria del templo en su origen, a lo que había sido creado por el propio Dios, y a la distancia entre el propósito y ahora la realidad presente, el siguiente paso, el paso que da Jesús, deja de ser sorprendente y pasa a ser algo inevitable. Y el segundo punto de esta reflexión es esta: la purificación del templo, el acto de juicio, de un juicio profético. Jesús llega al templo, no pide permiso, no pide licencia a nadie, no consulta a autoridad, no solicita su identificación, no firma ninguna hoja de visita, porque Él no está ahí como invitado, está ahí como Señor. Jesús entra en el templo y comienza entonces a expulsar, como hemos leído. Entonces ahí empieza la cosa, ¿no? Empieza entonces a expulsar a los que vendían, a los que compraban. Jesús entonces vuelca mesas y esparce las monedas que allí había, impide el paso de gente con sus mercancías, cierra el mercado, cierra el mercadillo. Jesús hace algo que quizás los mismos discípulos estarían un poco sorprendidos. Por la primera vez ven una reacción así como de Jesús en público. Pero ¿sabe? Hermanos, esto no era un arrebato emocional. Esto era un celo santo. Esto no era una violencia humana. Jesús no había perdido el juicio. Esto era autoridad divina. No era un impulso. Esto era un juicio. Ya a mí me gusta cómo Marcos construye esta historia. Y lo hace de una manera magistral, porque antes de la purificación, un poquito antes, en el versículo 12 y a seguir, Jesús maldice la higuera llena de hojas y sin frutos. ¿Os acordáis? Un poquito arriba. Hace entonces esta purificación del templo y después vuelve a hablar de la higuera seca, algo que vamos
estudiar con mucho más profundidad el próximo domingo con nuestro compañero John. El mensaje es claro. El templo era como aquella higuera. Apariencia de vida, pero ausencia de fruto. Y aquí hice a mi corazón una pregunta y traslado a vosotros. ¿Cómo anda tu vida? Porque, mis hermanos, religión sin arrepentimiento siempre atrae juicio. Culto sin santidad provoca disciplina. Forma sin vida siempre trae condenación. Y no es casualidad que pocos capítulos después, justamente en el capítulo 13, Jesús anuncia la destrucción del templo. No quedará piedra sobre piedra, dice Jesús. El sistema estaba condenado. El juicio empezó allí con Jesús entrando en el templo. Y la sombra daría paso a la realidad. El símbolo cedería lugar a su Salvador. Pero el gesto de Jesús no habla solo por sí mismo. Él interpreta su acción como una palabra profética que revela la raíz del problema. Y encontramos esto cuando en el versículo el Señor dice, cueva de ladrones. Wow. Jesús llega al templo, no pide permiso, ve lo que está pasando y da una afirmación contundente. Cueva de ladrones. Jesús sabe qué hace aquí. Él une a dos profetas, une a Isaías en esta frase de mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, que es la frase de Isaías, pero también que tiene una visión misionera, una casa de oración para las naciones, y junta aquí también el versículo del texto de Jeremías, y él denuncia, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros las habéis convertido en cueva de ladrones. Ladrones. Corruptos. Isaías y Jeremías en esta frase. Promesa y juicio, misión y denuncia, así asevera el Señor Jesús. Algo para entender. El comercio en sí no era ilícito. Pero vamos a entender el contexto aquí. ¿Y por qué Jesús se indigna? Los peregrinos necesitaban de animales. Las monedas necesitaban cambiarse. El problema no era vender. El problema era vender allí. El problema era explotar en nombre de la religión. Este era el problema. Y aún más grave, todo esto sucedía en el atrio de los gentiles, un lugar, un espacio dentro del templo donde las otras naciones podían orar. La religión que debería abrir camino hacia Dios se había convertido en un verdadero obstáculo para la misión, para aquel que iba para buscar a Dios. ¿Sabe, hermanos? Para entender un poco más, el atrio de los gentiles era el único lugar en el templo donde los extranjeros podían acceder. ¿Entiendes por qué Jesús está tan bravo? Aparte, impiden que otras naciones vienen para adorar. Los extranjeros no tenían acceso a áreas interiores, ni al altar, ni a los sacrificios. Era allí donde se hacía todo el negocio. Este espacio exterior donde las naciones podían orar. Y fue exactamente en ese lugar que la religión convirtió en mercado.
Y este es un problema. El problema era porque los sacerdotes rechazaban los animales traídos por los fieles. Decían, este no sirve. Este tiene una mancha. Más o menos cuando llevamos nuestro coche a ITV pensando que está todo bien y dicen, no, esto está echando mucho humo. Esto no. Pero y ahora vengo de lejos, he gastado mi dinero. No, pero mira, ¿sabe qué? Ahí puedes ir y puedes comprar. Lo que pasa es que obligaban a comprar de los cambistas, de la gente autorizada para después cobrar con tasas abusivas, para luego dividir las ganancias, para dividir los beneficios. Y hermanos, pensar que la dirección religiosa participaba del sistema. La gente llevaba sus animales para el sacrificio y la persona encargada de eso decía, no sirve, compra otro, y pagaba, no sé, 3, 4, 5, no sé cuántas veces más, engañando a la gente. Y después, cuando cerraba el telón, se dividían los lucros. Años y años así. No se trataba de abusos puntuales, no era que uno u otro que fue engañado, era un sistema religioso profundamente corrompido. Eran los corruptos en nombre de Dios. El templo, que debería ser el lugar de la oración para todas las naciones, se había convertido en un escondite de ladrones, en un lugar donde el pecado se refugiaba bajo a una apariencia religiosa. Y aquí, hermanos, el texto nos confronta con fuerza, porque esto no es solo un problema del pasado. Desgraciadamente, sigue presente. ¿Y sabe cómo sigue presente? Cuando el púlpito se convierte en un mostrador y el evangelio en un producto. ¿Sabe cómo esto es un riesgo permanente? Cuando el culto se convierte en un espectáculo y Dios sale del centro. ¿Sabe cuándo es un riesgo? Al día de hoy, cuando iglesias adoptan la lógica de mercado y ahí pierde su autoridad espiritual. Iglesias con zonas VIP existe. Qué vergüenza. No es casualidad, hermanos. No es casualidad que muchos rechacen la fe hoy en día. Muchas veces no rechazan a Cristo, sino rechazan a una religión que ha perdido su centro. Hay momentos en que el púlpito corre el riesgo de utilizarse para agradar a personas y no a Dios. Cuando el pastor adapta su predicación para satisfacer a los oídos del auditorio o para no incomodar a quienes más contribuyen, algo esencial ya ha perdido ahí. El centro, que es Cristo, ya no está más ahí. Ya no está más en estos púlpitos. Hermanos, con todo respeto digo, hermanos, con respeto una vez os digo, que cuando tengo la alegría, el honor, la honra de predicar, la pregunta que más me importa no es si a vosotros os ha gustado el sermón. Porque cuando termino y bajo y me siento ahí con vosotros, la pregunta que resuena en mi corazón es esta: oh Dios, ¿te has agradado tú? Cristo sigue siendo celoso de su casa, sigue observando, sigue juzgando. Pero el juicio de Cristo nunca es un fin en sí mismo.
Porque cuando derriba es para reconstruir. Porque cuando expulsa es para habitar. Después de esta palabra que acabamos de escuchar, quería hacer algo. La primera vez que lo hago, quería hacer con reverencia. David nos va a poner, y como respuesta a esta palabra que hemos escuchado, oremos juntos cantando una estrofa de la canción Fortalece a tu iglesia, que será proyectado, y también tenemos la voz. ¿Sí? Ok. Si no, no sigo. Si quieren, nos pongamos de pie en reverencia al Señor. Su vigor vivifica nuestras almas, oh Señor. Vivifica nuestras almas, oh Señor. Gracias, David. Sentemos, hermanos. Ante el fracaso del templo como lugar definitivo de la presencia de Dios, surge entonces una pregunta. ¿Dónde pasaría Dios a habitar de forma plena y permanente? El verdadero templo, Cristo en el centro. Pero gracias a Dios, la historia no termina en el juicio. Siempre hay la gracia del Señor. Porque aquel que purificó el templo es el propio templo. Jesús es el lugar donde Dios habita plenamente. Jesús es el sacrificio perfecto. Jesús es el mediador eterno. Hoy no vamos a un edificio para encontrar a Dios. Vamos a Cristo. Y unidos a Cristo, somos hechos casa espiritual, piedras vivas, morada del Espíritu. Mis queridos, la iglesia no es santa porque tiene un templo bonito, un edificio bonito. La iglesia es santa porque Cristo habita en ella. La iglesia no existe para entretener consumidores, sino para formar discípulos. Cristo entra hoy en la iglesia y entra en la vida del creyente. Y si Cristo es el verdadero templo y nosotros hemos sido hechos su morada, este texto no puede quedarse solo en el terreno de la reflexión. Necesita alcanzar nuestra vida de manera práctica. Y vamos terminando esta reflexión de esta mañana. En estos tiempos que vivimos, ¿no? De distracción y de vanidad, porque vivimos tiempos así, de mucha distracción espiritual. Vivimos días de vanidad religiosa, vivimos días de culto apresurado, y no hablo del culto público, hablo de culto como vida cúltica. Mente dispersa, corazón dividido, preocupaciones que nos embotan la mente. Muchas veces queremos bendición sin sacrificio, sin arrepentimiento. Queremos comunidad sin la cruz. Queremos gloria sin santidad.
pero el Cristo que entró en el templo sigue vivo y no ha cambiado. Sigue amando a su iglesia. Eres la iglesia del Señor. Sigue amándote a ti. Sigue siendo celoso de su casa. Sigue llamando a su pueblo al arrepentimiento. La santidad, hermanos, no es una condición para salvación. Es su evidencia. El cielo no compra el cielo, pero revela a quienes ya han sido alcanzados por la gracia del Señor, por el evangelio de la salvación. Para terminar, mis hermanos, la purificación del templo no fue solo un gesto histórico. Revela el corazón de Cristo y sigue hablándonos al día de hoy. El mismo Señor que entró en el templo de Jerusalén continúa entrando en la vida de su pueblo. Y antes de terminar, creo que necesitamos examinarnos con honestidad delante de Dios. Y las preguntas son, ¿por qué voy al culto? ¿Por qué estás aquí esta mañana? ¿Viene como adorador o viene como un cliente? ¿Viene para arrepentirse o viene para ser servido? Son preguntas. Porque el Evangelio nos recuerda que no hemos sido llamados a ser consumidores de religión, sino a encontrarnos con Cristo. Porque Dios habita en nosotros y en Él fuimos recibidos, purificados, fuimos transformados. Esto debemos recordar cada día para luego no caer en la trampa de decir, hoy la alabanza no estaba buena. Hoy la prédica no me ha gustado. Sinceramente, ¿qué me importa si ha gustado o no de mi prédica? Dios, a ti. Pero muchas veces, no sé, el día a día nos lleva a este tipo de exigencia de la iglesia. Que el Señor purifique a su iglesia, que el Señor purifique a nuestros corazones, que no seamos solo como hojas verdes, como la higuera, sino árboles frutíferos. Y mis hermanos, y que en aquel gran día, en aquel verdadero glorioso día, cuando el verdadero templo se manifieste en gloria, seamos hallados no como consumidores, sino como adoradores, no como clientes religiosos, sino como discípulos, como siervos fieles. Y por fin, oigamos entonces la voz del Rey, del templo divino, diciendo, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. A Él toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, hoy y por siempre. Amén. Oremos. Señor, que esta palabra encuentre lugar en mi corazón y te pido perdón, Señor. Muchas veces he sido aquel que al salir de la iglesia encontraba algún defecto. Señor, a ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Que nuestros ojos estén, Señor, guardados por ti. Que nuestros ojos vean solamente la gloria a tu nombre. Y que nuestros labios profesen lo cuanto es grande, maravilloso y lleno de gracia. En nombre de Jesús. Amén.